En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy viernes 28 de febrero del año 2020, pero les tengo una mala noticia, este es un año bisiesto y por lo tanto este mes no termina, que ha lucido ser un mes demasiado largo, no termina todavía, termina mañana, todavía estaremos en febrero, así que por favor los que quieran cobrarme hoy, todavía no es final de quincena, es mañana. Gracias a todos los que están en contacto con nosotros. Por cierto, hoy día es San Román Abad. Ok, seguimos con santos muy viejos. Dicen que los santos viejos no hacen milagros, pero hay que preguntarle a Catherine Manzano qué opina al respecto, si los santos viejos no hacen milagros o si hacen. Marilia dice que sí. Bueno, gracias a todos los que se vinculan con nosotros a través de Twitter, @RCR750. Está con nosotros, como siempre, el profesor Hugo Bravo, que es @HBravoJ. Y, por supuesto, se pueden comunicar conmigo en @VJMC, pero también pueden seguirnos por Periscope, @RCR750. Si no les gusta, RCR.tv, si no les gusta TuneIn, si no les gusta por el canal de YouTube, si no les gusta, por lo menos se pueden poner en el chat destacado de YouTube. Saludo a Yoyo Juárez, que está con nosotros. ¿Quién más está con nosotros? Irue López. Yoyo, estás monopolizando el chat. Deja que los demás escriban. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción a la gran Wilipsa Arcaya, en la producción a nuestra queridísima Catherine Manzano, que sabe de santos viejos, de santos nuevos, de santos intermedios. Ella es experta en santoral. Al gran César Arteaga, que tiene sus fans, ya lo vi, tiene sus fans aquí. Y bueno, por supuesto, hoy estamos con la gratísima presencia y participación, un poco para mejorar el performance de la cabina, porque somos muy feos. Hugo y yo, pues trajimos a Claudia Macero, Clau Macero, gracias. @Clau Macero, Claudia Macero, ustedes saben, es periodista, es dirigente político, es una mujer joven, muy linda, por cierto, y con ella queremos conversar precisamente sobre un conjunto de temas que tienen que ver con el acontecer y cómo eso se vive. Pero todos los viernes nosotros estamos celebrando el centenario de San Juan Pablo II. Es un programa muy religioso. No, ya veo. Y queremos poner de relieve que hay una doctrina social de la iglesia que es liberal, que no es verdad que la iglesia tiene por default un discurso socialista y que no es verdad que por lo tanto no se puede tener un capitalismo a la luz de la experiencia religiosa. Y bueno, el Juan Pablo II lo tiene bien claro. Sí, bueno, Claudio, nosotros todas las semanas, este año se conmemora el centenario natalicio de Juan Pablo II y todas las semanas estamos leyendo una pequeña reflexión, pensamiento relacionado a su largo, digamos, pontificado. Entonces, en este particular es una homilía del Papa en la Eucaristía conclusiva del jubileo de los políticos. Esto fue el 5 de noviembre del año 2000. Aquí nos dice Juan Pablo II, y la busqué con toda la intención para generar el debate en los próximos minutos, Juan Pablo II propuso concebir la política como un servicio, vivirla con moralidad a toda prueba, redescubrir el sentido de la participación de los ciudadanos y utilizar el diálogo como instrumento insustituible de confrontación constructiva. Si me permites, 2 breves comentarios. Traje específicamente esto, pues estamos hablando con Claudia, que es dirigente político de un partido liberal, 20 Venezuela. Cuando uno habla de liberalismo, que hemos hablado las últimas semanas con el profesor Lauto y todo eso, pareciera que el liberal es un desalmado. Víctor habla mucho aquí de la compasión, del sentido de realidad. Y aquí cuando leemos a Juan Pablo II, que también de alguna manera u otra apoya lo que es el capitalismo, obviamente entre un marco cultural y ético y toda la historia, en pro del hombre, habla del servicio, habla del sentido de la moralidad a toda prueba.
¿Cuáles son los desafíos para un joven o una joven política venezolana que cree en las ideas de libertad en un ambiente que claramente, como el venezolano, pero particularmente de la política, pareciera que está es un poco turbio en términos de la moralidad, ¿no? Mucho de doblarse y no partirse, mucho de, bueno, los grises, esto es lo que hay. ¿Qué significa eso? Disculpa. No, bueno, primero gracias a Hugo y a ti, Víctor, por la invitación al programa. Ayer estábamos echando broma porque, bueno, estamos Se puso bravísimo, que él capitalizando. también quiere su enroque, me dijo. Yo te he invitado, Hugo. Ya estuvimos. Pero bueno, me llama mucho la atención el tema de Juan Pablo II, porque de hecho en una actividad a la que fui de 20 en Caracas, hay uno de los dirigentes, que es Yancari, que siempre inicia sus intervenciones con una cita de Juan Pablo II. En estos momentos no recuerdo exactamente la cita completa, pero él siempre comenta que el servicio político es lo más excelso que puede tener un ser humano, ¿no? Y que efectivamente ese ejercicio político te hace más humano. Y tal cual. O sea, yo creo que si un reto tenemos no solamente los dirigentes que somos parte de un partido liberal, sino cualquier dirigente, es comunicar precisamente eso y cómo hacerle entender a la gente que partir de una solidaridad, pero con responsabilidad, no te hace menos humano, sino que te hace precisamente más responsable. Y que en efecto, evidentemente tú tienes unos parámetros que cumplir. Y eso no quiere decir que tú no seas más humano o que no seas más cercano a la gente. Simplemente te tratas de que eso no sea la costumbre o parta de un principio de que el propio ser humano se pueda desenvolver o se pueda desarrollar a partir de sus propias capacidades. Entonces, yo creo que si hay un reto, o partiendo de tu pregunta, tenemos quienes hacemos política, y por lo menos en mi caso, desde el ámbito comunicacional, porque además soy periodista, es comunicar precisamente esas ideas y hacerle entender a la gente que muchos somos liberales y realmente quizás ni siquiera lo sabemos. Porque en efecto se ha hecho esa traba o ese bloqueo entre lo que es la idea liberal y el tema de la humanidad, pretendiendo hacernos ver que por ejemplo, un papa como Francisco, que ha sido considerado quizás socialista, y pido perdón a quienes son fervientes o son cercanos al Papa Francisco, es ser más humano. Y no necesariamente. O sea, los liberales también somos humanos, también somos cercanos, simplemente desde un punto de vista mucho más responsable, precisamente enfocándonos en las capacidades y en las fortalezas que pueda tener una persona. Y eso nos hace más fuertes, eso no nos hace más lejanos, nos hace más fuertes y más responsables. Y creo que el principal reto que tenemos es cómo comunicar eso y hacerlo más sexy, que es algo en lo que tenemos muchísima deuda y en lo que el socialismo ha sabido vender. Cuando en eso de hacerlo más sexy, tenemos que sacar a Hugo de la conversación. Pero mira, digamos, hay varias cosas que yo rescato de ti y de lo que dice la gente de nuestro chat. Por alguna razón, los socialistas se han robado completa la franquicia y la autoría intelectual de que ellos son los humanos. Y también han robado, han construido una gran farsa, una gran teoría conspiranoica, diciendo que los que no son socialistas y son liberales son inhumanos, y creen, digamos, que el individuo tiene que quedar a su propia suerte. Ahora, cuando gobiernan los socialistas, sucede que hay más muerte que nunca, más abandono que nunca, más división familiar que nunca, más sufrimiento que nunca, más desesperanza que nunca, y además ellos no logran transformar su discurso come flor en una posibilidad política estable, sostenible y fructuosa para todos. El cómo nosotros, qué tenemos que hacer, porque eso es precisamente el hacer de nuestro mensaje más sexy. Nuestro mensaje más sexy debería tener como fundamento la verdad y la denuncia. La denuncia de que el socialismo, o sea, no hay que tener compasión. El socialismo es un fraude. Y tampoco hay que tener pudor en decir, los liberales creemos en la dignidad humana y en la libertad. ¿Qué más bonito que ser libres y dignos? Exactamente, sí. De hecho, ahorita venía de una reunión con Mirla Pérez, que entiendo que ustedes también la han tenido acá, y Alexander, y ella decía que el accionar político también pasa por la pedagogía. Entonces, si tú me dices qué hacer, además de comunicarnos y hacerlo más sexy, es siempre volver a empezar. A veces uno piensa, bueno, ¿y por qué tengo que volver a repetir esto? ¿O por qué tengo que de nuevo hablar de lo mismo y de los 3 derechos que nosotros consideramos, que es propiedad, vida y libertad? Bueno, porque es precisamente siempre hay que volver a empezar y volver a hacer esa pedagogía. Y yo creo que en efecto, una de las enormes tareas
hacer esa pedagogía desde las bases más sociales y quizás más humildes o más cercanas a la gente. Y eso quizás es donde tenemos una de las grandes fallas. Y en efecto, ha sido una pantalla, porque al final, en cuanto a términos de resultados, de prosperidad, de desarrollo, ha quedado demostrado que el socialismo es sinónimo de muerte, sinónimo de frustración, de miseria, de hambre. Y si no, vean los recientes estudios y la gente y los casos que hay. Tú mismo ponías aquí en tu programa un testimonio durísimo de una persona a la que están prácticamente dejando morir porque no tienen cómo salvarla. Mirla comentaba ahorita otro caso en Caucagüita, una familia con 11 hijos, 11 miembros, que tuvo que vivir a punta de 4 bollos y repartir eso con agua, porque bueno, esa es la forma de sobrevivir. Entonces, ser socialista es bonito porque me gusta lo que me dices, porque es chévere protestar en Chile y tumbar carros por un concesionario, y porque eso me hace más libre, pero a la hora de la verdad, cuando llegas a tu casa no tienes nada que comer. Entonces, en términos reales, al final es un discurso muy bonito, que suena bien, pero cuando te vienes a ver, la verdad es que tú quieras o tienes a una gente pidiendo que el servicio sea privado porque va a funcionar, o que quiero pagar lo que tengo, quiero pagar el metro. O sea, la gente está aquí cansada de montarse en un servicio que no funciona y entiende sin saberlo que el liberalismo es lo que funciona, solo que eso no ha quedado quizás asentado o no se ha asumido como una corriente que quizás yo pueda hacer propia o yo pueda asumir como contraria al socialismo. Pero, y disculpa, una cosa más para acotar, de hecho, lo que vemos en las redes es que cada vez que nosotros hacemos o publicamos un mensaje que va contra el socialismo o contra las ideas socialistas, son los que tienen más pegadas y más comentarios, porque la gente entiende que eso ya no es, y que en efecto lo ha identificado como algo que tiene que combatir. Entonces eso te da un mensaje de lo que quiere la gente. Que eso no sea lo que se comunique o lo que sea más popular es otra cosa. Claro, bueno, popular es la rueda de la fortuna, el circulón del dinero, Sábado Sensacional, el Miss Venezuela. Elecciones. O sea, lo más popular es la magia, es el realismo mágico, si yo fuera rico, dubidubi, 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 dubidú. O sea, pero eso no existe. Eso no existe. Aquel que no entienda que tiene que fundar una familia con esfuerzo, criar bien a los hijos, hacer todo lo posible para que vayan a la escuela, trabajar todos los días, ahorrar, ser productivos, estudiar mucho, y que esa es la raíz de la verdadera prosperidad y del legado que tú dejas. El que no entiende eso y está con la mano extendida esperando que el socialismo le dé, es víctima y cómplice de una inmensa farsa que, insisto, provoca muerte, desolación, tristeza, fragmentación familiar, falta de libertad, ruina social, etcétera. Pero vamos a seguir conversando con Claudia Macero, Hugo, porque ella es se diría avis rarus, ¿no? Una ave rara. Y yo lo que quiero saber es, estudió en la Universidad Central de Venezuela, que dicen que es, y es verdad, un invernadero, un semillero de marxismo, y cómo es que de comunicación social sale alguien con una mentalidad de tanto compromiso. ¿Fue así o tuvo alguien que la convirtió en el camino? Pero César, atentos allí, hermano, sígame viendo atento allí para ver si vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si eres mayorista o revendedor de productos de limpieza, a la Casa del Jabón debes ir. Allí encontrarás cloro, jabón, desinfectantes e insecticidas para cucarachas, chiripas, piojos, garrapatas, ácaros, mosquitos, moscas y roedores. Todos de primera calidad y a un precio muy especial para que tengas tu margen de ganancia. La Casa del Jabón en La Candelaria, Avenida Universidad de Monroy Atracabordo. La Casa del Jabón tiene la solución. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Yoyo Juárez dice, qué fácil lo explica Claudia. Eso es prueba de que lo entiende total y completamente. Y después arriba, qué voz tan bella tiene Claudia. Y aquí uno todos los lunes, miércoles y viernes y no recibe sino latigazos. Yo no creo. Viene Claudia, un momentico. Ay, qué bonita es Claudia. No, ¿Está bien? Yoyo es Claudia, consecuente. Yoyo Claudia, es consecuente. cuéntame.
¿Cómo lo hago? ¿Cómo es que tú llegaste a ¿Cómo ser que- liberal si vienes de la UCB? Claro, no, bueno, es que al corte pasado dejabas esa pregunta. Sí, mira, la verdad es que de hecho es como una de las etiquetas que siempre resalto. Yo primero pongo periodista, llanera, UCBista. Entonces yo creo que en efecto quien es de la UCB se siente parte de eso y lo defiende con garra, ¿no? Y cuando alguien dice, no, que esta es la cuna de los socialistas, yo mira, la verdad es que entonces no sé si es que a mí me tocó con un montón de gente que no es socialista o es resistente a eso, como un antibiótico, no Inmune. sé, inmune, o es que en efecto eso no es tan así. Yo sí creo, y esto... O tú esto tienes el coronavirus. Bueno, también puede ser. Pero yo sí creo que en efecto hay otros temas, ¿no? Bueno, el pensum de mi escuela es del 87. Tú te imaginarás en una escuela de comunicación social, no solamente es un tema de atraso, sino evidentemente ahí hay muchos vicios que tú O sea, que tú el pensum de la identificas. Escuela de Comunicación Social es del previo al año- WhatsApp, al Sí. internet. Sí, o sea, imagínate, A estamos las redes estamos sociales. hablando de un tema de antigüedad, inaudito, para empezar. Pero además también hay muchos contenidos que tú te das cuenta por dónde vienen, ¿no? O sea, en términos de historia, en términos de sociología, también la vemos, sociología de la comunicación. Pero al final, cuando tú enfrentas eso frente a una realidad que es mucho más reciente que el 87 y que es mucho más resistente que esos contenidos, tú te das cuenta que eso no es. Entonces, mi casa de estudio yo la adoro y sé que en efecto no sería lo que soy sin la UCB, pero también tú entiendes que hay cosas que tú aprendes y hay cosas que combates. Entonces, cuando recibes algún tipo de conocimientos, te das cuenta de que hay cosas que puedes adquirir y cosas que puedes transformar o combatir. Entonces yo asumí muchos de esos aprendizajes también por lo que veía en la calle. A mí yo empecé a trabajar desde muy joven. Yo en el segundo semestre ya estaba trabajando. Entonces ¿Tu me primer tocó trabajo ver. cuál fue? Yo trabajé en un periódico, después trabajé en una página web, en fin. Entonces, me tocó ver muchas cosas que realmente a lo mejor no aprendí en la universidad. Y de eso de alguna manera te enseña a enfrentar cosas. Y lo otro es que yo considero que también hay gente valiosísima, entre ellas Mariana Bacalao, Blas Fernández, que son profesores, ya no de la UCB por las condiciones en las que está la universidad, pero que son baluartes y que te enseñan que probablemente el contenido no es necesariamente el más liberal o el más cercano a lo que uno debería defender, pero que tienen valores y principios fundamentales y eso a ti te hace un mejor profesional y te hace entender que no necesariamente eso que dicen de que la UCB es socialista te hace socialista. Entonces, yo, cada vez que me dicen, bueno, la UCB es socialista, bueno, mira, yo soy de ahí y la amo y la adoro, pero no necesariamente es así. Yo me quedé pensando cuando leí la cita de Juan Pablo II, de la homilía. Él hablaba, de la moralidad que más o menos hemos ido hablando, ¿no? Él habla de la ciudadanía y él habla del diálogo. Pero antes de eso, que quería pedirte tu opinión es, efectivamente le pasa a la gente que es liberal y no lo sabe. Pero más allá de etiquetarte liberal o no liberal, es el hecho de cuál es la concepción del ser humano y que tú creas en la libertad del ser humano, libre de albedrío y que tiene capacidad de decisión, pero esa capacidad de decisión implica responsabilidad. Ahí radica la dignidad del ser humano. O sea, es el único ser como tal que tiene capacidad de decidir, de buscar las cosas, de procurarlas, de conocer la verdad y en función de eso rechazar o querer cosas que lo ayudan para ser mejor, para crecer, para poder llevar adelante su proyecto vital. Dicho eso, dentro de los estigmas que existen, insisto, con los políticos liberales, ya hablamos del tema de la moralidad. Creo, bueno, lo que he visto es ustedes son el vivo ejemplo, digamos, de personas que tratan de ser consecuentes en lo que dicen, en lo que hacen, en toda la historia. Eso es un reto, yo lo sé. Quizás tú no quieres hablar de eso como para no decir, bueno, echártelas, pero el tema de la ciudadanía y el tema del diálogo, porque al final del día tú eres comunicadora, los comunicadores comunican, utilizan el lenguaje, no solamente el lenguaje, utilizan las imágenes y todo eso, pero el lenguaje. Tildan por momentos a los liberales, muchos de los liberales que estamos en el país, como radicales y en contra del diálogo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu visión de lo que es el diálogo como tal? ¿Y cómo contribuye eso a la ciudadanía? No, bueno, yo creo que el diálogo empieza incluso hasta con uno mismo y el diálogo es una construcción permanente. Ahora, el diálogo concebido, como algunos factores políticos lo definen o lo describen, lo dibujan, en estas condiciones, evidentemente frente a eso nosotros no estamos de acuerdo. Y sí, en efecto significa ser radical porque entendemos que después de 11 diálogos y de un proceso que ha fracasado constantemente porque son los mismos actores, porque son las mismas prácticas, porque son los mismos principios, porque no ha tenido el objetivo correcto, porque además nos han engañado una y otra vez y han logrado con eso bajar la presión de la calle como lo hicieron en 2017, como lo hicieron después del 16 de julio, evidentemente contra eso hay que estar, o por lo menos nosotros estamos, porque entendemos que esa no
es la vía. Eso no quiere decir que el diálogo, y por supuesto, como tú dices, yo como comunicadora social mucho más, no funcione como herramienta. Lo que nosotros decimos, y en eso se han basado para calificarnos como radicales, es que eso, primero, para nosotros no es ni siquiera un diálogo. Eso es una negociación oscura, sin objetivos, con actores que realmente se están sentando para ir a un objetivo que sabemos cuál es, que es el que hoy lo estamos viendo con unas elecciones con la misma gente que te sacó de la Asamblea Nacional, cosas inauditas como esas. Entonces sí, en ese sentido el diálogo para nosotros es una herramienta, solo que en este contexto, con un régimen que nosotros definimos como criminal, no tiene sentido. O sea, porque sabemos que esa no es la vía por la cual nosotros vamos a lograr un objetivo que ha quedado definido y claro por los mismos miembros que hoy de alguna manera se ponen de espalda al país, que es cumplir con el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Eso no se va a lograr a través de un diálogo. Y ayer quedaba también claro, y lo quiero comentar también, o sea, mientras unos pretenden sentarse a construir un comité de postulaciones electorales con quienes te sacaron de la Asamblea Nacional, por otro lado, salía Diosdado Cabello diciendo que las únicas elecciones que aquí habían eran parlamentarias y que aquí en efecto se hacía lo que dicen ellos prácticamente. ¿Tú crees que con esa gente se puede dialogar? Los que permiten que pase lo que pasó en la autopista Fajardo, los que permiten que de alguna manera hayan asesinado a una persona de una embarcación en Anzoátegui por piratas de alguna manera del mar, como se califican. ¿Cuándo antes en Venezuela habíamos visto eso? Bueno, para terminar la somalización perfecta tiene que haber piratas del bueno, mar. Ahora, además, es increíble porque el parte de la tragedia que vivimos es la fragmentación de la realidad. Cuando se habla de diálogo, inmediatamente uno se imagina que con quienes hay que dialogar es con el establishment. Y de hecho, uno de los errores que tiene el artículo del decano Guillermo Tela Veledo, que tú aludías y señalabas en tus redes sociales, tiene que ver con el hecho de que él cree que la realidad política está reducida a eso que él llama los 4 más importantes y significativos partidos. Entonces, claro, cuando tú fragmentas la realidad, dejas por fuera lo importante. Y lo importante no es dialogar con aquel que tiene una trama que ya es irrevocable, sino dialogar con el país, que supone, como lo plantea Jordan Peterson, tener oídos grandotes, hacer las preguntas apropiadas y tener además capacidad para responder apropiadamente, que es algo más aguanta, hermano, aguanta, que fue, digamos, la grotesca reacción de alguna vez el presidente Guaidó con alguien que le estaba planteando una necesidad y una desesperación inminente. Entonces, no es que no se dialogue, sino que uno además podría incluso tener el compromiso evangélico de dialogar con quien es. Yo recuerdo cuando en el Evangelio se plantea que Jesucristo manda a sus apóstoles a evangelizar. Y les digo, los mando como ovejas en medio de lobos. Tienen que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Pero puede llegar la circunstancia de que entren a un pueblo y el pueblo no los quiera. Váyanse de ese pueblo y en las puertas de ese pueblo sacudan el polvo de sus sandalias y sigan adelante. Entonces, el tema de seguirnos dando cabezazos contra un diálogo inútil, con gente que no tiene oídos, que los tiene tapados, con gente que ya se entregó al flanco del mal y es irrevocable, nos hace a nosotros el perder el tiempo valioso de los venezolanos. Yo prefiero, que es lo que estamos practicando otros, ir a hablar con la gente, a escuchar a la gente. Por ejemplo, haber sido voz aquí de aquel ciudadano venezolano que exhausto ya toma la decisión de sobrevivencia, de dejar morir a su papá porque no lo puede atender, tirar, digamos, la toalla, como se dice, es ser la voz y establecer un diálogo real con las necesidades de la gente. Entonces, si ser radical es es asumir el compromiso del evangelio, de hablar con quien quiere oír y de construir con el que quiere oír una realidad diferente, bueno, yo no tengo ningún problema, la verdad, en que nos llamen radicales. Por cierto, aquellos que nos llaman radicales han perdido ya de vista y para siempre, y eso yo lo lamento mucho de parte de una porción de los intelectuales, han perdido para siempre la sensación y el concepto de pluralismo, que es, digamos, que cada quien es diferente, piensa diferente, y que sobre eso hay que construir la política. Tú sabes, Víctor,
estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero ahorita cuando hablamos del diálogo, la imagen que viene a mi cabeza es la del 5 de enero de este año, cuando se acerca la periodista y está Stalin González con Edgar Zambrano y ¿cómo se llama este señor? El chavista. El señor Carreño. El señor Carreño, como entre panas, ¿no? Sí, Masticando sí, chicle uno, hablando de béisbol. Bueno, ayer La también. banalidad del mal. Ah, no, eso es otra cosa, claro. Y como entre, no sé, o sea, como echándose broma pesada entre panas, ¿no? Eso a mí me pareció grotesco. Bueno, así Y- como es y- grotesco toda esa tradición del juego de dominó del venezolano. No, También pero- entre panas que, a ver, llega un momento en el cual que con el mal no se pueden hacer transacciones, no se pueden hacer ni jueguitos, ni palmaditas en el hombro, ni te quiero mucho mi pana, mira qué civilizados somos, porque no son civilizados, son profundamente primitivos. Aquellos que hacen transacciones con el mal, Hugo, y que se manosean con el mal, porque de nuevo, con el mal es imposible hacer transacciones, porque entre otras cosas, el mal es la mentira y bueno, y por supuesto la mentira es todo lo contrario, contrario a una relación genuina con la gente, es impostura y no realidad. Pero bueno, esto está demasiado bueno, pero la voz que enamora viene a darnos las noticias. Vamos al corte de las noticias y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El próximo martes 3 de marzo se reunirán en Bruselas diplomáticos de la Unión Europea, Estados Unidos, del Grupo de Lima y China para evaluar la situación de nuestro país. Amnistía Internacional, en su informe anual, denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos represores del régimen de Maduro. El abogado Alonso Medina Roa, especialista en derecho penal y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, precisó que hay que destacar los dos puntos más importantes de las declaraciones de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. El primero, la solicitud de la liberación de todos los presos políticos sin ningún tipo de condiciones. Esto reafirma lo que acabamos de comentar hace unos segundos sobre la existencia de un número importante de presos políticos previamente verificados por los oficiales representantes de la oficina de la alta comisionada que se encuentra en Venezuela. El otro hecho importante es el permitirle a los representantes de la oficina de la alta comisionada en Venezuela la visita a los diferentes centros de reclusión, particularmente los ubicados en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, entiéndase, el DGCIN y el SEBIN. Son peticiones que se vienen realizando desde hace algún tiempo y lamentablemente el gobierno no ha cumplido. Recordemos que la visita de la alta comisionada Michelle Bachelet el año pasado a Venezuela se plantearon una serie de puntos. Estos dos temas fueron objeto de debate, fueron planteados en esa visita y son realidades que evidentemente no se pueden ocultar. Todo esto nos afirma que la comunidad internacional y en Venezuela está exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela. Hay una crisis con respecto a los derechos humanos en Venezuela que no solo lo centramos en el tema de los presos políticos, sino también el tema de la salud, educación, acceso a los alimentos y una cantidad de derechos que día a día son vulnerados. Situación que nos genera una crisis bastante considerable en Venezuela con respecto a este tema. Más allá de nuestras fronteras, en Irán elevan a 34 la cifra de muertos por el coronavirus. Y en el mundo deportivo, el estelar boxeador venezolano Jorge Niño de Oro Linares aceptó enfrentar al joven mexicano Ryan García en una velada que se realizará el próximo 11 de julio. 11:31. Continúen con Aquí se habla libertad.
El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, ahora con Hugo Bravo. Sí, estábamos hablando ahorita, yo dejé una imagen sobre la mesa de lo que para mí era el diálogo, Víctor y Claudia, que era ese diálogo balurdo, vamos a decirlo así, grotesco, que vimos el 5 de enero de este año entre Stalin González, de Zambrano y se me volvió el nombre de este señor. El señor Carreño. El señor No te Pedro, miedo, Carreño. Pedro Carreño. No, Pedro Carreño. Y no pude dejar de pensar en lo siguiente, ¿no? Estaba leyendo en estos días un capítulo, un libro que no sé el nombre, pero el capítulo se llama Sociedades Inteligentes y Sociedades Estúpidas de José Antonio Marina. Y él dice lo siguiente, ¿no? Dice, las sociedades pueden encanallarse cuando se encierran en un hedonismo complaciente y carecen de 3 sentimientos básicos: compasión, respeto y admiración. Compadecer es sentirse afectado por el dolor de los demás y es la base del comportamiento moral. Considerar la compasión como un sentimiento paternalista y humillante es una gigantesca corrupción afectiva. Dice, respeto es el sentimiento adecuado ante lo valioso. Se trata de un sentimiento activo que se prolonga en una acción de cuidado, protección y ayuda. Es sobre todo el sentimiento que capta y aprecia la dignidad del ser humano. Cuando desaparece, se cae en la trivialización y en la tiranía del que más da. Por último, la admiración es la valoración de la excelencia. Un igualitarismo malentendido nos impide apreciar a los demás. Nadie es más que nadie es una afirmación estúpida por degradante. No es lo mismo el hombre que ayuda a los demás que el hombre que los tortura. Cuando hablamos de esa imagen del diálogo que yo les describí ahorita, no puedo dejar de pensar en estos 3 elementos, porque efectivamente, tú no puedes estar bromeando con el que apoya un sistema que tortura. O sea, no es entre panitas. Sobre todo, no puedes exhibirte con ese desparpajo. O sea... Bueno, pero ni en privado tampoco. Bueno, en privado tú tienes tus morbosidades privadas, probablemente, ¿no? El privado uno no tiene cómo juzgar. Ahora, lo que es efectivamente ofensivo es que con los tiranos tú te regodees y digas, yo estoy más allá del bien y del mal que están sufriendo todos los venezolanos, que sufren dolor, desesperación, indignidad, y yo me manoseo, me pavoneo con aquel que tiene en sus manos el látigo que castiga. Eso efectivamente tú tienes toda la razón, y creo que hay que denunciarlo, y por eso es que muchas veces nos llaman radicales, porque es que nosotros no hacemos transacciones con el mal, o no queremos hacerla. No es que seamos perfectos, ni seamos supremacistas, no, es que el mal que vivimos en Venezuela es obvio, es grueso, es brutal, sí. Viene, digamos, por... Y entonces, claro, no es un tema de filigrana, de supremacismo, de juicio, no, es que es tan obvio que uno tiene que hacer la separación del caso. No, y es posicionarse, Víctor, porque vamos a estar claros, si tú me agredes a mí y yo tengo que hablar contigo para llegar a algún tipo de acuerdo, lo voy a hacer, pero no entre risitas y bromas, ¿no? Entre la chanza. Más bien con cara de divorcio. Sí, en una situación que es completamente irregular. Así y que tenemos que resolver. Así es. Bueno. Y al final es una burla para quien
quien como incluso ellos, estoy segura que quienes también se ríen también han perdido algo producto de ese mismo mal. Entonces a veces es hasta incoherente que quien ha sido también víctima en algún momento, porque te aseguro que también se les ha ido gente, también han sufrido en algún momento las consecuencias de este régimen, aparezca como si no pasa nada, además una burla a toda la gente que está sufriendo y a esa gente que en testimonios como los que tú describías o sea, han demostrado lo que viven y lo que sufren, ¿no? Ahora, pero volvamos a tu juventud. ¿En qué cree la gente joven, tú que estás en contacto con la gente? ¿Cómo vive la gente esto? ¿Cómo lo vive? Ayer hablábamos de la normalidad en tu programa, sí, o de la anormalidad de la normalidad. Pero ¿cómo se vive esto? ¿Cuál es tu experiencia vital? ¿Cómo tú transcurres tus días? Sí, bueno, fíjate, yo doy clases en la Universidad Monte Ávila y aunque tú me llamas joven, yo de alguna manera ahí en ese espacio yo siento más bien que veo a otros jóvenes, ¿no? Quizás más jóvenes que yo. Y a mí me sirve mucho de termómetro porque tal vez a veces no salgo tan animada, o sea, hay días en los que salgo muy animada y hay días en los que salgo totalmente desanimada, porque tú ves, son chamos de 5º año que se están ya graduando y son en su mayoría muchachos que quieren irse del país, que no tienen un mínimo de esperanzas en hacer su futuro aquí porque en efecto no tienen claro ese futuro. Y tú ayer hablabas de eso, un régimen que es sinónimo de incertidumbre, no tiene algo bueno que ofrecerte, ¿no? Entonces yo creo que desde la juventud, incluso desde los no tan jóvenes, yo creo que hay una gran incertidumbre, ¿no? Hay un gran desencanto y una gran tristeza que a veces te puede o paralizar o movilizar. En algunos casos, como quienes formamos parte del accionar político y de este mundo, de esta área, te moviliza a denunciar, a criticar, a ser más creativos, a darle voz a la gente, a buscar, a potenciar ideas liberales para tratar de convencer, para hacer esa pedagogía. Y en otros casos, simplemente, te derrumba. Y te hace parte de un sistema que de alguna manera intenta consumirte y tú simplemente ves cómo escape la salida del país. Entonces yo creo que desde la juventud se vive con mucho dolor y tristeza, con mucho desencanto, pero ahí es donde está el trabajo precisamente de un liderazgo político que tiene que más que potenciar y reírse con el mal, tiene que trabajar en cómo sostener esa juventud que básicamente es la que te va a ayudar a salir de esto. Sin embargo, yo creo que hay casos, y ayer lo veíamos en la UCB, de jóvenes que están dispuestos a quedarse y que entienden que la autonomía se defiende, no se pide. Que entienden que la autonomía universitaria se exige frente a un TSJ que es ilegítimo, que saben que el accionar de calle pasa por no abandonar su salón de clases, por ir aunque tengas que ir a pie. O sea, porque hay casos de gente, incluso en nuestros equipos, que viene de Carayaca, que viene de San Antonio de los Altos, que tiene que agarrar 5 autobuses. Yo ayer hablaba con el profesor William Anseume y por eso rescato que no solamente se trata de un tema de los jóvenes. Y él me decía, bueno, ¿cuántos buses tuviste que agarrar tú para llegar? 5. Entonces, si tú haces eso diariamente, 5 para llegar, no sé cuántos para irte o devolverte a tu casa, yo creo que lo vives, sí, desde probablemente el desencanto, pero también desde la resistencia y desde la permanente lucha constante que es hasta de cómo llegar al sitio donde tú quieres llegar. Entonces, pero es que eso que tú estás diciendo es muy importante porque tú les estás dando contenido vital y experiencial a la resistencia. Porque la gente dice, ok, ustedes dicen que hay que resistir, ustedes dicen que hay que... y muchas veces nos castigan indebidamente porque nosotros no somos capaces de aterrizar las ideas. Pero no, resistir es no dejarte vencer, resistir es cumplir con tu deber, seguir trabajando, seguir teniendo familia, o sea, es vivir, resistir, es seguir viviendo. Y tal vez digamos que la responsabilidad del líder, y tú lo tienes absolutamente claro, es no te desanimes, no te frustres por aquello que estás viendo, asume tú el liderazgo. O sea, vente a luchar conmigo, o sea, la gente tiene muchísimas razones por sentirse decepcionada, pero no debería tener razones para estar decepcionado de sí mismo. Y yo creo que ese es el mensaje que hay que dar. Luego hay que diferenciar el cinismo, la risa nihilista, de una obligación que tiene el líder, de ser compasivo en el mejor sentido de la palabra y de sonreír. Yo le decía alguna vez en algún seminario, no, es que la obligación del dirigente político es sonreír. Pero sonreír como una invitación a la solidaridad, a la empatía.
el estar con la gente, el mirarlo con amabilidad. Por ejemplo, me parece que hay que superar esos liderazgos tan indignos, el de gente que espera que esté una calle llena para entrar con 15 guardaespaldas que golpean al pueblo, que atropellan a la gente. ¿Qué liderazgo es ese que tiene que mantener distancia y maltratar? Hacer de su entrada un espectáculo de mala factura. Entonces, me parece que lo que tú estás diciendo es muy importante. Hay que estar con la gente, hay que estar en medio de ella, hay que tener mayor fortaleza que los demás. Si tú quieres ser líder, sé más fuerte que el resto, y no te dejes vencer. Quería acotar algo. A veces podrá sonar romántico, pero a veces la gente lo que necesita es hasta un abrazo. Mira, y te lo digo. Bueno, por ahorita un caso, con el coronavirus. Bueno, está a lo mejor prohibido. ahorita no, pero te lo digo, en un caso, y lo recordábamos esta mañana en el equipo, una visita a Yaracuy, una señora se acerca y dice, mira, María Corina le está contando, ¿no? Yo tapé el espejo de mi casa porque yo he adelgazado tanto que ya no soy la misma. Y esa persona ha empezado a llorar. Y a veces, o sea, ante un testimonio tan duro que a ti también te conmueve y te provoca también guindarte a llorar, a veces lo que necesita esa persona, bueno, es un abrazo y es decirte, mira, tú sigues siendo la misma y esto va a pasar. Y decirle la verdad, probablemente no sé cuándo. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer para que eso pase. Ahora, ¿cómo me ayudas tú? ¿Cómo sumamos voces? ¿Cómo hacemos que menos personas tapen su espejo y más personas logren salir de esto? Eso quizás ahí es donde está yo creo que el desafío, Hugo, es cómo usar la verdad como mecanismo de rebelión. Bueno, a mí, yo las leí esta mañana, las acabo de leer ahorita y creo que las voy a seguir rumiando por varios días. Estos 3 sentimientos básicos, ese de la compasión, respeto y admiración. Tú hablas mucho de la compasión. Es ese sentirse afectado por el dolor del otro, ¿no? Tú puedes... ¿Quién no aspira y espera que las cosas se normalicen y que tengas un día normal, vamos a decirlo así, donde las angustias sean las menos? Hoy son las más, ¿no? O sea, hoy las vidas giran en torno a angustias. Yo creo que esos 3 sentimientos tenemos que repensarlos los venezolanos, porque si tú te conmiseras, si tú te ves en el otro y sientes de alguna manera su dolor, lo estás respetando y lo estás hasta admirando, pero tú también le estás dando una razón para que él crea en el futuro, porque él está notando tu empatía y él está sintiendo de alguna manera que alguien se preocupa, porque esa es parte también de lo que está ocurriendo. Hay tantas desconexiones sentimentales, tantos abandonos, tantos adioses, que la gente se siente sola y abandonada. Y no hay, digamos, un tejido social que te cobije, que te ¿cómo se llama? Que te recoja, que te resguarde. Te sientes completamente desguarnecido. ¿Y quién no se va a quebrar en ese ambiente? Sí, la gente necesita dejar de ser gueto. Yo creo que las palabras de ustedes son como muy pedagógicas. Yo creo que la gente hay que tratarla con la verdad. Hay que administrar positiva y crecientemente el afecto, la emoción, y hay que construir conjuntamente con la gente esperanza. Esto es muy importante. Mira, hace poco yo fui invitado por Alexander Campos y tenía yo un invitado internacional al barrio San Isidro. Hay que ir, porque es que hay que, digamos, nosotros tenemos la obligación de destruir las paredes que nos separan y hacerles ver a todos que somos parte de la misma suerte, buena o mala. Y que si juntos luchamos cada quien desde su pequeñito espacio, podemos ir adelante, pero además hay que querer a aquel que tiene en este momento más vulnerabilidades y va a sufrir más, querer y echarle una mano en la medida de lo posible. Yo creo que los venezolanos, por cierto, han estado a la altura con una solidaridad al alza que supone e implica un respeto maravilloso por la gente. Ahora, Claudia, tú decías que tu otra característica es que eres llanera. Llanera que se vino cuándo y a qué al centro norte costero. Bueno, yo creo que por eso también soy medio resistente al socialismo de la UCB. Yo soy del estado Guárico, yo soy de San Juan de los Morros, nací allá, mi familia es de allá, no toda, en partes también son de Caracas, pero yo a los 16 años yo asumí un reto que era estudiar aquí en la UCB, porque siempre me ha encantado y quería ser periodista. Mi papá quería que yo fuese odontóloga y yo dije, no, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, a mí me gusta. Es que eso, bueno, porque allá es una carrera como predilecta, que la dan en la UNER, en la Universidad Rómulo Gallegos. Entonces, yo me vine a los 16 años, y bueno, me tocó como que no solamente empezar a estudiar en la universidad, sino vivir sola, además en Caracas, y empezar a trabajar porque no podía vivir si no podía trabajar, ¿no? Entonces, por eso yo siempre
entre mis etiquetas recalco mucho de dónde soy, porque además es parte como la UCB de lo que me hace ser hoy. Y ya, eso es básicamente la... Pero la otra pregunta que viene es, ¿qué edad tienes tú? 27. 27 años, bueno, imagínate tú, te doblo la edad. No llores, no llores. No, pero es que te iba a preguntar algo que me parece interesantísimo, por eso me caes tan bien. Yo todavía me puedo reír, Es llanera como yo de San Francisco de Apure. Ahora sí, pues, el concilio de los llaneros aquí, está bien. Pues. No, lo que te voy a preguntar es una pregunta que no es superficial. ¿Cómo te ha tratado la vida? Si tú tuvieras que hacer ahorita un corte y decirme a mí que puedo ser tu padre, ¿cómo te ha tratado la vida? En términos generales, dices tú. En términos generales. Mira, la vida te trata en función de cómo tú la vives también, ¿no? Bueno, hay momentos duros y momentos no tan duros. Pero yo creo que el tema de regocijarse en esos valores familiares y en lo que aprendiste y en el valor del trabajo, que para mí es una cosa fundamental, te hace vivir mejor. Entonces, al final, yo no creo como en eso de cómo te trata la vida o cómo que viene en tu destino. Yo creo que como tú lo planteabas ayer, el futuro no existe, lo construyes y parte del trabajo, del esfuerzo y de lo que aprendes diariamente. Entonces, en términos generales, yo no me puedo quejar porque creo que he trabajado por la vida que tengo y que probablemente me ha tocado vivir lo que a muchos jóvenes nos ha tocado vivir, que es algo a lo que nadie puede estar acostumbrado ni puede ser normal. Pero en términos generales creo que me ha tratado bien porque en efecto la he vivido con todo. Y la verdad es que no me arrepiento de nada. Creo que lo que soy no solamente es por donde nací y donde estudié y por mi familia, sino gracias a decisiones que he tomado y que me ha permitido vivir este país. Y por eso creo que sigo acá. Bueno. Vamos un momentico al corte y ya regresamos con Hugo Bravo, Bravo J en Twitter y Claudia Macero, @ClauMacero, periodista, dirigente político, profesora y joven. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos, Claudia. Dejamos sobre la mesa básicamente tus antecedentes y cómo has llegado a donde estás, ¿no? Pero hay una parte interesante que estabas hablando ahorita también. Dice, bueno, yo no me he arrepentido de ninguna de las decisiones que he tomado y toda la historia. Como liberal, como una persona libre, me imagino que también crees que tú te forjas el futuro día a día, obviamente. Y si hoy estás mal, pues mañana tratarás de estar mejor, ¿no? Claramente tienes un grado de insatisfacción porque, a pesar todo lo que has hecho, ¿no? O sea, viniste a Caracas, estudiaste en la universidad, la carrera que querías versus la que te proponían. Eso se dice más fácil de lo que quizás fue, pero está bien. Yo creo que también hay respeto a la libertad. Tienes tu programa de radio, haces vida política. ¿Cómo entras a la política? ¿Por qué entras a la política? Eso creo que no nos lo has contado así. Sí, bueno, yo empecé en un trabajo, en un periódico, en
bueno, es La Voz de Guarenas. Y porque, bueno, a mí me gusta mucho el diarismo y me gusta mucho escribir. Y yo siempre quise trabajar en un periódico porque yo quería entender cómo las cosas, cómo era el centimetraje y me interesa mucho ese tema, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar, la verdad, después no me gustaba tanto como el ambiente, yo sentía que había cosas que no podía decir. Y un día me llama Mariana Bacalao, que trabajaba en 20, y me dice, mira, ¿qué estás haciendo? Es que yo vi que estabas firmando en La Voz de Guarenas, pero bueno, yo necesito un periodista aquí. Y le dije, pero bueno, ¿dónde? Bueno, en 20, en el partido. Y yo, ese es el de María Corina. Y dije, bueno, no sé. Fui a una entrevista y la verdad es que me atrapó, ¿no? Sobre todo por el tema de la libertad de lo que podía decir. Me dice, mira, aquí podemos decir todo. Obviamente, hay una línea discursiva, hay un interés político, pero aquí puedes decir todo. Entonces, cuando a ti te plantean eso, después de estar desde los 18, 17 años trabajando en un medio con una línea muy clara, además yo trabajé en El Nuevo País, o sea, te imaginarás cómo es el tema. Ajá. Y no te arrepientes, estás diciendo. No, la verdad es que no, yo aprendí muchísimo, muchísimo. Tú entiendes que cuando te dan la oportunidad de decir todo y más hacer un trabajo político para tratar de cambiar las cosas o de hacer esa pedagogía, eso es algo que te convence. Entonces, nada, empecé a trabajar en 20 y a la semana ya estaba viajando con María Corina en Suátegui. Entonces, bueno, me tocó como todo junto a la vez y la verdad es que me ha enamorado mucho el trabajo. Yo, sin embargo, al principio decía, bueno, yo soy periodista, yo no soy política. Entonces, de hecho, no me había inscrito en el partido, no había hecho como Ni tampoco te obligaron, ¿no? No había hecho como ese match hasta que un día yo entendí, bueno, pero es que lo que estoy haciendo realmente es un acto político, porque bueno, tú estás enviando mensajes políticos, tú estás generando opinión, tú estás participando del hecho político. Y de hecho iba a las reuniones en Caracas y donde me invitaban los equipos y participaba de las discusiones y bueno, me gustaba. Entonces al final entendí que eso no te hace menos periodista, eso te hace más ciudadano. Y al final un periodista es un ciudadano. Entonces yo no consigo esa diferencia entre ser periodista y ser dirigente político, sino que al final comprendo que uso mis herramientas como periodista para hacer ciudadanía y en este caso hacer política. Entonces, probablemente esto es un momento. Yo siempre he dicho que yo quiero tener mi propio medio y probablemente cuando esto se supere, yo no voy a estar de este lado, sino voy a estar del otro. Pero en un contexto donde tú puedas ejercer libre periodismo, de verdad. Eso hoy no es posible. Bueno, la aspiración de todos es volver a los proyectos normales de vida. Todos estamos tratando de empujar con el hombro este proceso de liberación. Todos estamos tratando de hacerlo con la mejor buena fe. Y todos queremos que cuando esto pase, yo lo que quiero es una oficina con una ventana mirando el Ávila. Y que nadie me fastidie. Ok, sí, quiero escribir, quiero seguir aquí en mi programa de radio, pero estamos en una circunstancia en donde todos estamos, digamos, con nuestros proyectos suspendidos sin abandonarlos. O sea, el tratando simplemente de superar esta trama, y por eso es tan doloroso cuando esta trama se vende y se remata al mejor postor de los colaboracionistas. Eso es lo triste, porque claro, cuando esto comenzó yo tenía tu edad. Y yo decía, bueno, en 3 o 4 años, ya tengo 58 años y esto sigue, digamos, en lo mismo. Y a veces uno cae en la tentación de decir, ok, en esto me gasté. Pero bueno, uno se voltea y ve gente de 26, de 25, o mis hijos de 18 y 13 y les rindo cuenta y les digo, ok, seguimos trabajando, mirando hacia adelante, porque al final, por supuesto eso lo da la madurez, el proyecto de vida de uno es simplemente lograr que los otros tengan oportunidad de construir con libertad un proyecto de vida. Obviamente no todo el mundo puede ser político. Y cuando todo vuelva a la normalidad, Dios mediante, tampoco todos nos vamos a desentender, porque algunos analizan y piensan que parte del drama por el cual llegamos al que llegamos fue por el desentendimiento de la gente del hecho político, pero sobre todo el no ser ciudadano, que hoy creo que sigue siendo malentendido, ¿no? Porque hoy ciudadano pareciera que se limita a 2 elementos. Número 1, marchar, y número 2, votar. Sí. Yo creo que es mucho más que eso, ¿no? Pero quisiera saber cuál es tu opinión. Para ti, ¿qué es un ser ciudadano? ¿Qué es un ciudadano? Ciudadano es una persona que tiene la capacidad de discutir, de desarrollar sus potencialidades, sus cualidades y de participar de la discusión política y de la vida
un país, que no necesariamente tiene que ser política, y esa es otra cosa. Aquí probablemente cuando esto pase, ser ciudadano también es ser parte responsable de las propuestas para mejorar este país desde otros ámbitos, desde la gestión pública, desde la comunicación, no solamente el ámbito político. Entonces sí, en efecto, aquí se ha limitado a eso, pero ser ciudadano es mucho más, es un tema de deberes y de derechos que superan el tema del sufragio o el tema del otro ejemplo que ponías. Ahora, claramente hay una conflicto, digámoslo así, para aquellos que piensan que los liberales son egoístas, piensan ellos solos y en más nadie, o porque obviamente si tú te estás involucrando en el hecho político, más allá de ser ciudadano, como político como tal, pues te preocupa el resto de las cosas. Ahora, algunos podrían decir, bueno, pero es que le preocupa para agarrarse lo que está el poder y de ahí poder hacer o deshacer. No, pero fíjate que en estos días varios lo han repetido, y en Vente eso es como una premisa, es agarrar el poder para entregarlo a los ciudadanos. Y esa es la diferencia y lo que nos diferencia de otros partidos. Bueno, claro que queremos acceder al poder, pero para liberarlo y hacer un Estado más pequeño que permita al ciudadano, gracias a sus potencialidades y las oportunidades que va a fomentar ese Estado, crecer y hacer lo que quiera hacer, que al final es ser feliz. Y eso es otro, quizás con lo que quisiera terminar, creo que ya nos tenemos que despedir, que es ser feliz. Y en parte para un joven como tú, que bueno, que evidentemente que como tú decías, necesita ese relevo de oportunidades. Hoy, quizás para los jóvenes, el mayor reto es construir una familia en este país, crecer, avanzar, y esa es una oportunidad que nos han quitado. Pero ser feliz es posible, y creo que de eso se trata la libertad. Vente y ayúdame a construir tu propia felicidad. Yo quiero agradecerle mucho a ¿dónde está? A Pepe Blanco, que dice: Víctor, mi bro, este ha sido uno de los mejores programas tuyos que he visto en 2 años. Gracias por entrevistar a la bella Claudia, pero a la sabia Claudia, a la ciudadana Claudia. Bueno, muchísimas gracias de verdad a Claudia Macero. Nos planteamos 3 preguntas. ¿Cuáles son los principales dilemas del país? Prueba superada. ¿Cómo se asume la lucha por la libertad? Prueba superada. ¿En qué creen los jóvenes que aquí viven? Prueba superada. Gracias, por supuesto, al fraternal Hugo Bravo, @HBravoJ, por estar aquí todos los viernes, ayudándome con este programa, y yo ayudándolo a él con este programa. Y bueno, por supuesto, a nuestra grandiosa, maravillosa invitada, Claudia Macero, periodista, miembro de Vente Venezuela, profesora y joven. Bueno, señores, seguimos adelante. Nos vemos el lunes. Ya saben, sonrían. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.